peronismo? ¿Qué no es? ¿Qué debe hacer? Realmente cuando Alejandro me dejó este libro, lo fui a buscar, y me pasó lo que generalmente me pasa. Lo tomé con prejuicios. Y dije, un antropólogo, estas cosas, pero la antropología en realidad, hay antropólogos como Kuhl, y ahora como Alejandro, en realidad estudian los fenómenos raros, y medio como estudian como lo raro, lo salvaje, ¿qué es esto? Bueno, ya lo tomé con prevención, pero empecé a leer el libro y ya me gustó que Alejandro dijo desde dónde hablaba. Digo, esto es realmente es muy positivo, saber que el que habla se identifica, cuenta su historia. Y después encontré una línea narrativa, por ejemplo, cuando él se toma el trabajo en estas contradicciones, porque él es realmente una enorme agudeza. Todo este libro transita justamente el esfuerzo de tratar de ser objetivo. No sé si lo logra del todo, porque obviamente todo está mantenido en su subjetividad. Pero, por ejemplo, en el relato que inventa, su publicación extemporánea, hecha ahora del 17 de octubre, como si fuera un periódico, muestra esas contradicciones que aparecen en la memoria histórica y en los relatos que tantos hemos escuchado. Acá hay presentes una enorme cantidad de compañeros y otros científicos, les pedís una audiencia a muchos de ellos para que te cuenten historias. Pero, por ejemplo, hablando con uno de ellos, con Pancho Gaitán, que está por ahí atrás, decíamos de tu libro, lo estaba leyendo Margarita, pero este libro es un libro excelente. Nosotros hemos aprendido en un grupo de amigos, con Pancho, con otros compañeros, de sentarnos a desbrozar las ideas y en grupo debatirlas. Y este libro está plagado de disparadores. Los libros se leen cuando te disparan inquietudes. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Y a mí en lo personal me disparó un montón de cosas. A ver, léanlo, yo no se lo voy a contar si lo compran, pero hay una cosa, se lo contaba ayer a Alicia, mi mujer, ¿no? No quiero ser injusto, pero una parte que tiene que ver con el ahora. Alejandro cuenta acá, dice, la gente de pie utiliza el término clase media para referirse a otro universo humano, todos aquellos que no están excluidos. Y en realidad lo que dice, lo que nos está diciendo, es que tenemos que advertir que hay una nueva caracterización de la clase media. Tiene que ver quizás con la posverdad, con esto de que se habla tanto de las creencias. No lo que es, sino lo que se cree que se es. Y nosotros, pero aparte del relato, la creencia hace que desde la política estemos a la altura de la demanda y de la satisfacción de estas nuevas expectativas de quienes por ahí se los considera excluidos. Y bien dice él, por ahí no quieren acceder al hospital público porque les gustaría pertenecer a tener salud privada, prepaga. Digo, hay que hacer un esfuerzo de comprensión de la época. Aspiracional. Lo aspiracional hay que tenerlo en cuenta, e incluso no son las categorías tradicionales. Y de acá salto de la subjetividad de Alejandro a la propia. Corresponde que la diga. Yo, cuando tenía 5 años, vivía cerca del Parque Lezama. Tengo en mi memoria el recuerdo de cuando mi dulce madre, para protegernos a mis hermanas y a mí, nos puso debajo de la mesa de roble porque estábamos bombardeando la Plaza de Mayo. Yo vivía a 15 cuadras de la Plaza de Mayo. O sea, no tengo mucha más memoria que esto. Y después tuve una virtud y una suerte. Un par de tíos míos, en mi casa no se hablaba de peronismo, porque el decreto 4161, nene no cantes la marchita, que sé que yo la cantaba de pibe porque era pegadiza, porque papá podía ir preso, eso era así. Y un par de tíos míos, uno muy militante y otro que había sido un coronel de la época de Perón, me entraron a dar libros de Perón. Yo me enamoré primero de la idea y después del peronismo y de Perón. Primero aprendí la idea. ¿Por qué? Porque me acuerdo de un librito que parecía muy flojo, te decían, es un libro muy flojo. Bueno, obviamente el libro de una peronista, de economía peronista, y había un libro de filosofía peronista. Pero estoy hablando cuando yo tenía 18 años, 20 años. Y eso fue quedando. Cuando yo llego a la universidad, me encuentro con una realidad diferente. A ver, José Luis era el que se había enamorado de la idea, y no del resumen de la idea que según la intencionalidad se comunicaba. Con respeto, pero no era una parcialidad, era una idea. Y después en la vida, obviamente, me pasó lo que a tu abuela. No por ser bonito, sino porque me decían, ¿cómo vos sos peronista? Sos blanquito.
Vas a terminar el secundario, te doy buenas noches, vas a la universidad. ¿Cómo? ¿Vos cómo sos peronista? Toda la vida tuve que explicar por qué era peronista, que me harté de explicarlo. Y después la vida uno lo lleva por lugares insólitos de la militancia, de aquella militancia. A ver, en la época de la universidad a mí me tocó ser militante, fui delegado de base del Banco de Galicia, con 2 compañeros que fueron desaparecidos simplemente porque eran delegados gremiales y le molestaban a la patronal. Uno se escapó, renunció al banco y no lo siguieron más, y el otro, López Dixon, nunca más apareció. Y bueno, uno fue aprendiendo en esa militancia de compartir, donde en la universidad yo era amigo de todos los grupos. Digo, ¿y esto por qué lo cuento? Porque estas cosas se vuelcan acá. Cuando nos ponemos a trabajar con la virtud, gracias a Dios, de haber conocido hombres como Gustavo Siligliano, como Jorge Bolívar, como Armando Porati, esos tipos inmensos, esos genios que eran tan genios que te hacían creer que vos decías algo importante, ¿no? Que te escuchaban y que todos los días nos enseñaban algo, y poder transitar este camino colectivo de sentarnos en grupo a hacer lo que queremos hacer con tu libro próximamente, tomar de a pedazos y debatirlo, y discutirlo, y avanzar, y hacer una construcción colectiva donde alguien era la pluma, pero la idea era colectiva, porque era producto de un debate colectivo. Cuando sacamos este libro, en realidad este libro nace como una propuesta contracultural de hace unos años, porque obviamente los que transitamos la Universidad de Buenos Aires sabemos que la resistencia al peronismo que siempre se tiene, el peronismo no es la cultura, es lo prohibido. Esto empezó como un curso de filósofos y bueno, logramos que la Facultad de Ciencias Sociales lo tomara como un curso de extensión, pero fue una provocación en realidad. En realidad fue volver a hacer aparecer parte de lo desaparecido, porque esta identidad, que realmente tiene distintas caras, porque tiene expresiones diversas y expresada en épocas distintas, fue borrada de la currícula educativa. Es decir, no existía. Y yo siempre digo, si fuera tan malo, bueno, si es tan malo, mostralo, si se cae solo. Dejémoslo que la gente lo vea y se acabó. Entonces, empezamos a trabajar en el libro y en este universo de compañeras y compañeros, algunos se preguntan, ¿cómo lo vas a poner a Estrada? Que a Estrada se fue al maoísmo, ¿qué me importa? A ver, o cómo lo vas a poner a fulano que... A ver, no importa de dónde venían o de dónde iban. Tomamos una decena, pero hay muchos más que están desaparecidos de la currícula, de pensadores que pensaron en su época, en su momento, esto que es el peronismo. Pero ¿qué es lo virtuoso de esto? Lo virtuoso que rescata, yo creo, adelanto un criterio, el peronismo existe porque es mucho más que Perón, es mucho más que Evita, es mucho más que todo, porque lo que tuvo de virtuoso el Perón filósofo en términos de Porati, que decía Perón, mientras gobernaba, escribía y pensaba, es que es producto, su expresión, de rescatar la identidad de un pueblo, que la expresa. A ver, nosotros hoy todavía padecemos la culturización del proyecto del 80. Que aquí a Argentina en general no le gusta sentirse que no es un negrito bolita, que somos europeos en América. Y en realidad, esta es otra posverdad, es una creencia falsa, porque tanto Alberdi como Sarmiento querían importar para sustituir población a los que no vinieron. Querían a los alemanes, querían a los franceses y a los ingleses. Es más, mis abuelos tanos, los paternos son de Ingeniero Guay, y en Ingeniero Guay, en el puerto de Ingeniero Guay, hay todavía un cartel blanco que dice: se buscan trabajadores, puerto de Bahía Blanca, lugar de futuro, llegan los ferrocarriles, los barcos, se buscan trabajadores, preferentemente alemanes, franceses o ingleses. Anarquistas, abstenerse. Dice el cartel. A ver, el proyecto del 80, que fue el de la europeización y en la currícula educativa fue incluida esta idea de ser Europa y de estudiar más Europa que lo propio. Este proyecto también tiene algo engañoso, porque en realidad los europeos de los que hablábamos no eran los deseados, sino los que eran los excluidos de aquella Europa industrial, de la revolución industrial. Los tanos y los gallegos que se quedaron sin laburo y que vivían en lugares preciosos y se morían de hambre. Tenían que salir, habló desde 1890 y pico al 1900, no solo por las guerras, antes de las guerras y producto de la revolución industrial. Y esta ya nos va dando una punta identitaria. Yo descubrí
en estas cosas que uno de grande empieza a hacer, que empieza a rascar los antecedentes de la familia, que el hermano mayor de mi hermano José, de Bahía Blanca, era el presidente de la Fundación San Silverio. ¿Qué es la Fundación San Silverio? Es un santo de Isla de Ponza, que no tenía la menor idea que existía, que fue un papa que fue a morir en la mano de Teodora, fue asesinado, no importa. Murió en la guerra, era un mártir de la Isla de Ponza. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando indago, bueno, qué linda historia familiar, a ver qué pasa con estos tanos que tenían el culto a San Silverio. Se reunían en el Círculo de Obreros Católicos. En el Círculo de Obreros Católicos, una de las reivindicaciones que planteaban, 1800 y pico, 1900 y pico, era la justicia social. Era una demanda pre-45. A ver, digo, nuestra identidad es una identidad muy compleja y ninguno de nosotros es original de nada. Somos, en todos lados hay un mestizaje cultural, hay un entrecruzamiento que hace emerger una forma identitaria compleja, diversa y riquísima, que tiene aristas muy valederas. Por eso, a ver, nosotros, por aporte de Gustavo Siciliano, ¿qué hacemos en el libro? En este libro y en otro que se llama Proyecto Umbral, es pensar el peronismo en distintas etapas. Hay un primer peronismo, el del 45, una etapa fundacional, que decimos que es la etapa fundacional y donde se institucionaliza la idea. A ver, la idea de la comunidad organizada, el gozo filosófico, que fue debatido en el año 49, mal que le pese al que le echa la culpa de todo el peronismo, y donde vinieron todos los principales filósofos del mundo, fue el segundo congreso más importante de la humanidad hasta ahora conocido, el que se da en Mendoza del 49, vienen a buscar la luz de la oscuridad que produce el fracaso estrepitoso del iluminismo que expresa la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama Segunda Guerra Mundial. Vienen a buscar luz. Ahora, la comunidad organizada, desde que yo me acuerdo, siempre fue criticada, a lo que se llama derecha e izquierda. A mí no me gustan esos términos, pero son lugares comunes los usamos. Siempre fue criticada, fue bastardera. Yo pensaba, ¿no? Para ser prácticos, el marco teórico, recomiendo un trabajo, te lo mando si te interesa. Armando Parati, si no lo tenés, Armando Parati hizo un análisis espectacular sobre la comunidad organizada, se llama comunidad organizada, texto y gesto, ¿no? Es decir, donde le da una fuerza muy importante. Pero vamos a tomarlo en sentido práctico. La comunidad organizada, y a ver si puedo con esto justificar en parte lo que digo, que es un emergente el peronismo de lo que había, de lo habiente, digamos, pero que lo expresa la idea, es preexistente a su formulación. Si querés, busquémoslo en nuestros primeros habitantes, o sea, en las organizaciones que tenían nuestros primeros habitantes, formas comunitarias, organizativas para vivir o para guerrear o para trabajar. Si queremos en las damas mendocinas, en el esfuerzo por hacer lo que Buenos Aires le negaba a San Martín, donde el pueblo se organiza para dar la pelea por la independencia. Sin duda, lo encontramos en los sindicatos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, una forma de organización de defensa del trabajo y del trabajador. ¿Qué hablar de los clubes de trueque? En Argentina, cuando se resignó la soberanía monetaria y cuando no había trabajo, 3 millones de personas aproximadamente, creo que es lo que se estima, empezaron a trocar, a intercambiar su trabajo por otras cosas que necesitaban, y además ejercieron la soberanía monetaria que impedía el Fondo Monetario emitiendo los créditos, su propia moneda. Y bueno, y qué hablar de las Gandhi de la Argentina, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Una ejemplar forma de comunidad organizada que con amor y en paz pudo lograr la reivindicación de la atrocidad del 76, pero además nos deja una ejemplaridad, no solamente la ejemplaridad de haber luchado por la memoria, la verdad y la justicia, del juzgamiento, incluso de esto tan hermoso de que reaparezcan los niños desaparecidos. Cada 24 de marzo de 1976, a todos los argentinos nos interpela para que advirtamos cómo funciona esa comunidad organizada. Es como vos decís, es heterogénea, pero estamos todos ahí. Estamos los que en los 70 no nos podíamos ver, nos agredíamos inclusive, y quizás algunos se hubieran matado. Estamos todos en esa plaza con diversidad de pertenencia y mirada, porque tenemos algo en común, que es la defensa de ese valor de la vida y ese valor supremo que se defiende todos los 24 de marzo. Los que recorremos desde la Plaza de los Congresos a la Plaza de Mayo, vemos caras diversas, no hay homogeneidad, e incluso
hacia adentro de la organización de madres y abuelas hubo divisiones. Que viven en esas divisiones porque hay una cuestión superior. Esto es una ejemplaridad para el pueblo argentino que la tenemos que incorporar. Y que esto que decís vos, no es solo para ganar una elección, es para poder gobernar. Pero esto también tiene que ver con un mandato inconcluso. La primera cosa que digo es, en nuestra lógica, la lógica de algunos compañeros, la lógica proyecto rural, por llamarlo de alguna manera, lo que fue el proyecto de la justicia social nace simbólicamente el 17 de octubre del 45 y lo ponemos como una fecha simbólica. ¿Pero por qué? Porque la modelización puede ser hecha por un intelectual como fue Alberdi, en las bases, o Sarmiento que perdió con Argirópolis y no fue hecho proyecto, y después se institucionaliza, como fue el proyecto del 80 y la Constitución del 53, o por un político, pero modelizó desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Empezó a hacer realidad leyes, algunas que existían pero que no estaban en la práctica, y propuestas que eran una demanda social. Simbólicamente es el 17 de octubre del 45, es una etapa inicial donde el pueblo, autoconvocado, movilizado, con todos los matices que querramos, convierte en proyecto el modelo, porque se lo hace propio. Proyecto que luego es institucionalizado. Cuando uno ve la Constitución de 1949, advierte que esto mismo que estoy diciendo, Perón era un vidente, Sampaio era un vidente, no para nada. Rescataban lo que ya le había ocurrido a la Argentina. Hay capítulos enteros dedicados al trabajo y al trabajador, porque es el eje central del proyecto de la justicia social y del justicialismo. La protección a los ancianos, incluso hasta la labor terapia, a la familia. Pero hay algo muy interesante, la prohibición de privatizar los servicios públicos. En la Constitución del 49 está prohibido privatizar los servicios públicos. Y obviamente la titularidad inalienable de la nación de los recursos naturales. Todo esto fue derogado por un bando militar, porque se decía que era demagogo. Yo, como estudiante de Derecho, en la facultad no lo estudiaba, ni como curiosidad histórica. Entonces digo, es parte de lo que también se borró de la currícula educativa. Y esto ya lo había hecho la Baring Brothers acá, no es nada nuevo. O sea, Sampaio, Perón, digo, lo que estaban haciendo era curémonos en salud. Por eso esto se borra. Y esta es una etapa fundacional. Es la primera etapa. Esta etapa tiene una continuidad. Y algo muy interesante. El peronismo es difamado, como lo fue Irigoyen, como lo fue el gobierno de Cristina. Digo, es difamado. Siempre las lacras están del lado del sector popular. Lo peor, porque bueno, a ver, en la lógica de civilizados y bárbaros, a ver, no se soporta que los bárbaros tengan representación. Y el peronismo es eso, somos los bárbaros, son mis abuelos, los abuelos de ustedes, los inmigrantes de los primeros habitantes de otros países, las corrientes migratorias. Somos eso, somos una expresión realmente muy variada, muy diversa. Y esto se borra de la cultura. Y a esta primera etapa fundacional aparece algo que es la resistencia peronista. Mi amigo Pancho Gaitán, que está por ahí atrás, me cuenta un día, dice, yo no era peronista, o sí, no sé si lo era, dice, pero cuando lo derrocan a Perón, fue cuando me hice peronista. Y Pancho dijo, si a esto lo echaron por la fuerza, hay que volver a traerlo por la fuerza. Y ahí nace, bueno, después Asado Meliante nos ha contado largas historias de sus viajes a la formación, su pelea, Cuba, su visión del cordobazo. Digo, no importa. Digo, es una mirada más que Pancho tiene un libro hermoso que se llama La Resistencia, algo así. La Resistencia, el peronismo que yo he vivido. El peronismo que yo he vivido, o sea, es leer un lindo libro. Pero lo que digo es, ¿pero qué aparece en esa etapa de la resistencia? De un pueblo silenciado, prohibido el peronismo, pensar ideológicamente, expresarlo, escribirlo con sanciones del 41-61 es una aberración en nombre de la revolución de la libertad, ¿no? Es decir, una cosa política. Aparece un Hernández Arregui, que viene desde el marxismo a rescatar al peronismo y nos dice algo que después algunos sectores los irritó, pero lo dice Hernández Arregui. El peronismo es la izquierda nacional, dice, en términos ideológicos. Está marcando, o sea, lo está marcando en los términos que decís vos. En Francia, a la derecha estaba el Senado que representaba a los sectores aristocráticos y a la izquierda los diputados que representaban al pueblo. Esa es la lógica. No importa la semántica o cómo decimos las cosas.
Pero es un Hernández Arregui el que nos devuelve esta idea del ser nacional, esta identidad que tenemos. Y luego aparece, vos decís algo interesante en tu libro, Alejandro, cuando decís que los militantes tenían un sueño utópico, ¿no? Es decir, un sueño de una relación utópica. Y ahí me permito, para acordar, una pequeña modificación que aprendí de Gustavo Sirigliano. Él nos incorpora la palabra utopía, la utopía que se concreta. Para nosotros, el 73, los que vivíamos con el cuento del avión negro, con la prohibición de Perón, los que íbamos a la Plaza 11 todos los 17 de octubre para que nos corran con gases, esa era una lucha épica. El regreso de Perón a la Argentina fue una utopía que se realizaba, era imposible. Del Perón que había llegado a Brasil y el gobierno de Ilia lo había mandado de vuelta. Digo, para nosotros fue, bueno, una hermosa utopía. Que obviamente, ¿cómo se acaba esa utopía? Justamente atacando al corazón de lo que es el peronismo. Lo que viene con la masacre de 1976 es la desorganización en nombre del proceso de reorganización. Se desorganiza lo organizado. Perón siempre tuvo una mirada estratégica. Es más, cuando él acuerda con Frondizi, lo que acuerda es que le devuelva la personería a la CGT, porque apuntaba siempre a la organización. Es la idea de la comunidad organizada. Y Perón, con la humildad de ser Perón y con la incomprensión de la época, hay temas que por ahí son interesantes después profundizar, de la época, qué pasó, qué no pasó. Incluso algunos de acá son testigos presenciales. Compañeros todos tienen cara de viejitos buenos, no te lo creas. No tanto. Pero Perón, el 1 de mayo del 74, un día lleno de entropía, como diría Sirigliano, donde se rompe, donde realmente se logra empieza esa grita hacia adentro del peronismo, con humildad Perón lega el modelo argentino para el proyecto nacional. Y dice, es un modelo que le propongo a los argentinos para que lo debatan. Es tiempo que busquemos en qué estamos de acuerdo, esto que vos decís, a quienes incorporamos, que no hay que ser peronista. ¿En qué cosas la mayoría de los argentinos tenemos acuerdo? Y es lo que todavía tenemos como tarea pendiente. ¿Por qué no se hizo? Por múltiples razones, entre otras, porque esta cosa tan simple que tenía Perón, de ser un tipo profundo pero que comunicaba de un modo sencillo, esa verdad que decía que nadie debe sentirse mal lo que es, el coronel Damasco se apropió del modelo argentino y dijo, es mío, y se creían todos que, bueno, que tener el modelo, no sé, los iba... Y después aparecieron versiones donde esto, por usar los términos escritores, a izquierda y a derecha, Castellucci lo estudia muy bien, hay recortes de la versión original del modelo argentino según la intencionalidad de cada uno. Pero bueno, esta es la etapa en que se aportó a la utopía, ¿no? Es decir, realmente a los sueños. Y lo que está pendiente, que es la etapa vigente, que viene de la mano de Jorge Bolívar, que ya no está, de Gustavo Sirigliano, de Armando Moratti, es rescatar las vigencias y las herencias, la identidad argentina. Y un aporte que surge de estos nuestros pensadores, y últimamente de Gustavo Sirigliano, es su propuesta de bajar los muros culturales, de romper con este eurocentrismo cultural y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Y un modo que propone es una estipulación arbitraria, pero interesante, es partir de una lógica en la que coincide el mesianismo judío y los gnósticos cristianos, que es la idea del tiempo quebrado, donde empiezan y terminan los ciclos. Y a partir de hechos históricos que determinan cambios, nos propone revisar la historia argentina conforme proyecto de vida, proyecto de país, de los primeros habitantes, que llega obviamente hasta la imposición del colonial español. El de las misiones jesuíticas, que convive dentro del colonial español, pero es una cosa distinta. El independentista de San Martín, digamos en la etapa de San Martín, el del 80, el de la justicia social, y lo que Gustavo denomina, y muchos compartimos, el antiproyecto de 1976. Que es un antiproyecto porque justamente niega a toda la historia anterior, por eso hay que rescatarla y resignificarla, y a su vez
nos somete a una dependencia, a una sumisión incondicionada al norte imperial, que sería no Estados Unidos necesariamente, sino ese poder superior, ese poder financiero, el imperialismo mundial del dinero. En realidad, bueno, a ver, el libro de Alejandro, la riqueza de lo que nos aportó Cristina como experiencia histórica y esa cosa que ambos dos, está claro que más allá quizás de sus intenciones, aunque las deben tener, cuando hablan de todas estas cosas, les sale un alma donde las palabras adquieren otra calidez. Digo, y creo que nos pasa a todos, porque hay una especie de fuerza interior que surge de esta idea. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es esto, es una multiplicidad de etapas, de ideas, y es alguna palabra que no les va a gustar, pero que quiero resignificar. Hay una ortodoxia peronista, pero no la ortodoxia del papel, es lo que se llama ortopraxia, que es la ortodoxia al amor. El peronismo tiene una profunda ortodoxia no a la letra, sino al amor al pueblo. Esto es un signo muy distintivo de lo que es el peronismo. Después los instrumentos varían según las épocas, no se puede jugar una época con la etnicidad de otra. Cada época es diferente y no podemos juzgar lo que pasa con la mirada de hoy, lo que pasó hace mucho tiempo. Pero además tiene un profundo contenido filosófico. Hace tiempo me cansé, porque una de las cosas con las que normalmente nos atacan es el peronismo viejo, en 1945. Yo digo, perdón, claro, los neo son nuevos, porque son nuevos, son adaptaciones, no. Que el neoperonismo fue otra cosa, entonces no podemos hablar de neoperonismo. Entonces digo, a ver, vamos a Aristóteles. Le tomé a Aristóteles. Aristóteles nos dice, él habla de la polis, y si lo extrapolamos lo podemos aplicar a nuestra nación, llamémosla república, como querramos, que existirá, vamos a decir, la nación, en el momento en que el pueblo, políticamente asociado, es decir, todos nosotros, todo el pueblo, satisfagamos todas las necesidades de la existencia, todas, no algunas. Y acá tenemos la diferencia filosófica esencial entre lo que hay y lo que debe haber. Esta frase que inmortalizó Evita, pero que es la esencia filosófica del peronismo, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Para los sectores reaccionarios, los sectores mercadocéntricos, como me gusta decirles, donde hay una necesidad, realmente hay un negocio. El negocio de los servicios públicos, el negocio de la salud, el negocio de la educación. Es todo un negocio, es una oportunidad de negocio, porque son necesidades vitales para el ser humano que las tienen que convertir en negocio. Y para nosotros, la necesidad es un derecho. Lo que tenemos que resolver es cómo salimos de formas organizativas, que son las formas organizativas propias del proyecto del 80, que persisten en la forma de organización y no sé si nos expresan adecuadamente. Claramente, la comunidad organizada son organizaciones libres del pueblo y, como decía Armando Porati, son diferentes del Estado fascista, que tenía las organizaciones dentro del gobierno. Esto fuera del gobierno, no es adentro del gobierno, son libres del pueblo. ¿O acaso son una organización gubernamental, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los clubes de trueque? No lo son, ni tampoco los sindicatos, están afuera. Ahora, ¿cuál es la forma que tenemos que encontrar para que el amor garantice que todos nos hagamos cargo de satisfacer todas las necesidades de todos y de todas? Esta es la discusión de futuro, es el qué hacer y cómo hacerlo. Los instrumentos pueden ser diversos. Y cierro con una sola cosa. Armando Porati, en su trabajo sobre la comunidad organizada, nos decía que la comunidad organizada, la tercera posición, el justicialismo, no son un poco de una cosa y un poco de otra cosa. Son el término medio aristotélico. Tienen propia entidad y propia identidad, son otra cosa. Y un ejemplo que rescato del estudio de las misiones jesuíticas. En América, cuando llega a la colonia española, encuentran un animal parecido a un león, que era el puma. Entonces, los colonizadores dicen que era un puma insuficiente, que era un león que no había completado su desarrollo, que estaba incompleto. Hasta que los jesuitas lo estudian serio y científicamente y concluyen que sí, que tenía pata, que tenía cabeza, que no tenía melena, pero que el puma es un puma, es otra cosa. ¿Qué es el peronismo? Es el puma de esta Argentina y es el puma de América.